Buen día, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que Alcaldes de México continúa recorriendo el país para que autoridades de estados y municipios nos cuenten desde las distintas regiones del país y desde los diferentes sectores de la economía el impacto que la emergencia sanitaria por COVID-19 está dejando a su paso por el territorio nacional. Y una de las actividades que han resultado más dañadas con la pandemia en México y en el mundo es el turismo. México se ubica entre los 10 países más visitados del mundo y la riqueza que genera esta actividad equivale a alrededor del 9% del PIB nacional. Pero hoy está en crisis. Tan solo en el mes de abril, el sector se desplomó 97% según cifras oficiales. Sobre los alcances del impacto que el COVID-19 está teniendo sobre el turismo, conversaremos esta mañana con Evelyn Osornio Jiménez, secretaria de Turismo del Estado de México. Gracias por acompañarnos, Evelyn. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. Y nos acompaña también Michelle Friedman Hirsch, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. Michelle, gracias por unirte a este enlace. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto platicar con ustedes, con el auditorio y con mi amiga Evelyn. Gracias Michelle. Amigos del público, les recuerdo como siempre que se unan a la conversación. En estos momentos estamos también transmitiendo en vivo a través de Alcaldes TV en YouTube. Usen el hashtag COVIDAlcaldesMX y hagan sus preguntas. Se las haremos llegar a nuestras invitadas. Para comenzar, quiero pedirles, Michelle, Evelyn, que nos dejen conocer lo que representa la actividad turística para cada uno de sus estados, para Yucatán y para el Estado de México. ¿Cuánto representa esta industria para el PIB estatal? ¿En cuánto se redujo la actividad? ¿El impacto en derrama económica, en empleos? Y, por supuesto, también el panorama actual de lo que ha significado esta caída. Adelante, Evelyn Osornio, comenzamos contigo. Seguimos contigo, Michelle. Gracias. Buenos días de nueva cuenta. Saludo también a mi querida amiga Michelle. Pues sí, el turismo sin duda representa para todos los estados del país una de las actividades más importantes. Para el Estado de México, el turismo representa el 6.3 del Producto Interno Bruto. Nosotros en el estado se generan alrededor de 500,000 empleos y en materia turística, y pues la pandemia naturalmente nos afectó. La caída fue altísima. El promedio de ocupación hotelera que el Estado de México tiene en una temporada alta es del 37-40% y pues llegamos a caer hasta el 2%. Llegamos a tener de cada 10 hoteles 6 cerrados. Eso representó naturalmente un impacto económico importante en cuanto a la ocupación, a la derrama y a la afluencia de turistas. El año pasado nos visitaron alrededor de 19 millones. Y en este tiempo de la pandemia, en donde pues naturalmente no tuvimos movilidad, nosotros consideramos, y los cálculos que tenemos es que el 45% de todos los visitantes que vienen al Estado de México en un año, pues fue el impacto que tuvo esta pandemia para el Estado de México. Hoy ya llevamos 3 semanas en semáforo naranja. Eso nos ha ayudado a impulsar la reapertura del sector turístico. Al día de hoy ya tenemos 8 de cada 10 hoteles abiertos y funcionando. El semáforo naranja en el Estado de México les permite operar a un 40%. Entonces, bueno, eso nos ha permitido ir ayudando al sector pues a retomar la actividad que estos 4 meses estuvo detenida. Bien, Michelle Friedman, por favor. Bueno, evidentemente, como se mencionaba, el turismo a nivel global representa el 10% del empleo. En nuestro país representa el 8.7% del PIB, y en el caso de Yucatán estamos hablando de poco más del 10% del Producto Interno Bruto que viene de turismo, es decir, es una industria sin duda muy representativa, pero yo creo que vale la pena también aprovechar esta crisis para revalorar el turismo. El turismo no solamente son estas cifras, el turismo impacta a más de 130 ramas de la economía. Y hoy lo que estamos viendo a tantas personas perdiendo empleo, según las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, más de 197 millones de personas perderán empleos en el sector turístico. Hoy que nos damos cuenta de todas estas pérdidas, también podemos valorar cuánto impacta y cuánto favorece el turismo y por qué debería ser una actividad esencial
siendo que provee infraestructura a otras actividades esenciales y que también genera una importantísima economía para nuestro país, y no solo economía y empleo, sino también atracción de inversión, generación de percepción, entre muchas otras mejoras, preservación y regeneración de recursos. Es una industria muy noble y que además ha generado un superávit en la balanza de nuestro país en los últimos años. Definitivamente nos ha golpeado el coronavirus como a todos los destinos en el mundo. Nosotros desde el mes de marzo implementamos algo que titulamos el termómetro de afectación por COVID, en donde semana con semana fuimos midiendo afectaciones en la conectividad marítima, terrestre, aérea, en la hotelería, en la llegada de visitantes, y definitivamente pues vemos un golpe sin precedentes, como en toda la industria a nivel mundial. Nosotros, de hecho, de manera inducida llevamos la ocupación al 0%, puesto que nuestro principal objetivo de la fase 1 del plan de recuperación fue anteponer la salud, y en ese sentido fue una encomienda del gobernador cerrar completamente los establecimientos, y eso pues nos llevó a una caída al 0% de ocupación. Eso nunca antes se había visto, pero cabe mencionar que fue algo inducido, es decir, no que la gente no quisiera viajar a Yucatán, sino que se tomaron las precauciones para poder contener de algún modo esta contingencia. Ahorita estamos ya en la fase 3 de nuestro plan, que es la reactivación turística, un proceso gradual donde buscamos este equilibrio entre ir reactivando la economía, pero no rebasando los niveles de capacidad hospitalaria y de atención a la parte sanitaria. Y bueno, eso me parece que es la parte más álgida, en la que todos los destinos del mundo pues nos hemos encontrado un enorme reto para ver cómo convive la preservación de la salud y la reactivación económica. Lo dices muy bien, ese es el principal reto, la combinación del regreso a las actividades, sobre todo tratándose de una actividad como la turística, que implica per se una gran movilidad de las personas y que por lo tanto eleva también el grado de exposición al riesgo por parte de la población. Y en este caso, ya instalados en esta ruta de la reactivación, Evelyn Osornio, secretaria de Turismo del Estado de México, ¿cuáles son las acciones que en el caso del Estado de México se están implementando justamente para mantener esta doble ruta? Por un lado la reapertura y por otro lado el cuidado de la salud de la población. Bien, pues yo creo que esto significa el reeducarnos como turistas y también reeducarnos como prestadores de servicios turísticos. Al igual que en Yucatán, el Estado de México, el gobernador me ha pedido que prioricemos, por supuesto, la salud. Eso tiene que ser siempre una premisa, porque sin ello no vamos a poder retomarlo. Y en ese sentido hemos trabajado en 2 vías con los prestadores de servicios turísticos, capacitándolos, informándolos de lo que deben de cumplir, verificando que así lo hagan, pero también hemos trabajado con el turista. Creamos el decálogo del turista responsable porque entendemos que esta es una tarea de todos. No vamos a poder tener una convivencia si nosotros no ayudamos y trabajamos en las 2 vías. Y bueno, pues en la parte económica ha habido diferentes impulsos. El gobernador autorizó el que no se cobrara el impuesto sobre el hospedaje. Tenemos ahorita 0% de cobro. También apoyamos a las empresas en el impuesto sobre nómina, con descuentos desde el 50 hasta el 100%. Creamos la primer comunidad financiera con Nafin Bancomext, es una comunidad turística en donde también ellos obtienen financiamiento desde los 300,000 hasta los 60 millones. Y bueno, en esta parte del plan de regreso que nosotros también implementamos, y en la etapa de la reactivación estamos lanzando la campaña de promoción turística Edomex listo para recibirte, que naturalmente se acompaña de otros productos turísticos que nos permiten retomar e impulsar con la seguridad, que eso es algo que está buscando el turista, la seguridad de que los prestadores de servicios turísticos puedan brindar todas las medidas sanitarias que se han establecido y se han determinado para este semáforo. Michelle Friedman, en este tema de la reactivación, en esta ruta de la reactivación, ¿cuál ha sido el camino que ha tomado Yucatán? Bueno, nosotros desarrollamos lo que llamamos el plan de recuperación turística, lo diseñamos desde el mes de marzo y se ha ido nutriendo semana con semana a partir de información que estudiamos y analizamos de otros destinos internacionales, nacionales, de lo que dialogamos con las cámaras locales y de la propia situación sanitaria del Estado. Ese plan consiste en 4 fases. La primera fase, como mencionaba hace un momento, consistió en anteponer la salud por encima
de cualquier otra cosa. Y en ese sentido pusimos al servicio del cuidado de la salud la infraestructura, los recursos que tenía el turismo, ¿no? Por ejemplo, el cierre de hoteles, por ejemplo, la reconversión de nuestro centro de exposiciones en un centro hospitalario, por ejemplo, el brindar hospedaje a los doctores que estaban atendiendo la pandemia. La fase 2, que empezó en el mes de abril, tuvo como objetivo la preservación de la oferta turística, es decir, que en este momento de crisis pudieran sobrevivir las empresas y los empleos turísticos. Y para ello se hicieron y se implementaron diversas acciones, por ejemplo, apoyos fiscales, incentivos fiscales, apoyos crediticios, apoyos económicos al sector, programas de economía emergente, por ejemplo, el tema de compra de turismo a futuro o el tema de compra, de pedido de alimentos a domicilio de los restaurantes, muchas capacitaciones, muchos webinars. Hicimos un proceso de reconstrucción de destino, que es cómo aprovechar esta pausa para edificar un mejor destino en cuanto a mejores prácticas sanitarias, en cuanto a mejoras regulatorias, entre otros temas. Pasamos a la fase 3 el mes pasado de julio, que es la fase de la reactivación, que es este proceso gradual y escalonado en donde vamos, de acuerdo al color del semáforo, abriendo ciertos componentes de la oferta turística y de cada uno de los segmentos para eventualmente dirigirnos a la recuperación económica, que sabemos va a ser un proceso largo, pero cuanto antes activemos la reactivación, valga la redundancia, pues antes llegaremos a esa recuperación. Yucatán está en semáforo rojo. Naranja, estamos en semáforo naranja. Perdón, naranja. Quiere decir que van en orden con este plan de reactivación, están alineados con este plan de reactivación que fue planteado desde el inicio, desde, nos decías, hace un par de meses. Seguimos, la situación con este plan de recuperación es que no tiene fechas específicamente, como cualquier crisis. En realidad vamos por colores, de acuerdo a cómo se comporta la misma contingencia. Estos colores pueden cambiar para bien o para mal, pero el plan está diseñado para adaptarnos a esos colores. ¿Qué hemos hecho? Trabajar mucho en preparar a nuestro sector con certificaciones, con buenas prácticas, con políticas flexibles de cambio, cancelación, con digitalización de procesos para que conforme vaya permitiéndose el proceso de reactivación, seamos competitivos y estemos listos para darle al nuevo turista lo que está buscando y necesitando. Encuentro muchas similitudes entre los diferentes planes que se están implementando justamente para llegar a esta fase de la reactivación. Nos decía Evelyn Osornio, nos decía también Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, están por un lado capacitando a los prestadores de servicios y también a la ciudadanía a través de campañas de concientización. Están ofreciendo apoyos, tanto fiscales, económicos como financieros. Están activando campañas de difusión para la realización de una actividad en forma responsable y están en la creación de nuevos productos. Resumiendo, básicamente esto es lo que han comentado. Me gustaría diseccionar cada una de estas acciones, cada una de estas etapas. En el caso de la capacitación a prestadores de servicios y también a la concientización de ciudadanos, ¿cómo ha sido la respuesta, cómo ha sido la experiencia de estos primeros días de reapertura? Y lo digo porque hemos visto imágenes en las redes sociales de aerolíneas con vuelos llenos a su máxima capacidad, sin el uso correcto del cubrebocas por parte de los usuarios, sin conservar estas medidas de sana distancia. ¿Cómo ha sido en el caso del Estado de México y de Yucatán esta experiencia de los primeros días de reactivación? Perdón, adelante Michelle, voy a cambiar el orden ahora, comenzamos contigo. Bueno, yo creo que tocas un tema fundamental. Esta no es una tarea únicamente de los gobiernos, esta es una tarea conjunta de gobiernos y ciudadanos. Tenemos que cuidarnos todos porque en tanto más nos cuidemos, usemos las medidas, los cubrebocas, todas las medidas de higiene que tanto se han promovido, pues nos estamos cuidando a nosotros, a los demás y estamos acelerando el proceso de reactivación económica que tanto necesitamos. Entonces es tarea de todos cuidarnos, no solamente de las empresas, no solamente del gobierno. Ahora bien, nosotros diseñamos desde el mes de marzo nuestro protocolo de buenas prácticas sanitarias que está basado en estándares internacionales y nacionales de lo que las nuevas prácticas sanitarias requieren, la bioseguridad después del COVID.
Este certificado lo lanzamos ya hace varios meses, tenemos más de 1,200 empresas certificadas ya en Yucatán, y nuestro certificado incluso fue el segundo en ser avalado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la WTTC, con su distintivo Safe Travels. Además, lo robusto de nuestro certificado también permite empatarlo con certificados nacionales como el Punto Limpio 2020, de tal forma que si las empresas que ya tienen nuestro certificado de buenas prácticas sanitarias de Yucatán, además de estar avalados por la WTTC y homologados con nuestro estado vecino de Quintana Roo para el turismo regional, también podrían llevar a cabo el proceso de certificación que indica la Sectur Federal, con muchos más avances, ya habiendo contado con el certificado local. Antes de pasar con Evelyn Osornio, me gustaría preguntarte cuáles son los puntos a los que se obligan las empresas para obtener este certificado. Son cientos de puntos. La verdad es que es un certificado muy robusto el que generamos y que además se adapta a los niveles de cada empresa, porque queremos que no solamente sea un hotel o un restaurante el certificado, sino queremos ser un destino certificado. Queremos ser un destino en donde cada eslabón de la cadena productiva brinde certeza sanitaria al turista, desde que se baja del avión, se sube al taxi, llega al hotel, toma un tour, cena en un restaurante, que se sienta en una burbuja sanitaria como lo han hecho otros países, y por eso nos importa, o nos ha importado, que todos los prestadores de servicios turísticos en Yucatán tengan la certificación. De esa forma es que dividimos en niveles de previa certificación los cursos con los que debieron prepararse, y hablamos de protocolos con cientos de requisitos que han tenido que cumplir, y afortunadamente hoy tenemos ya más de 1,200 empresas que cuentan con ellos. ¿De un universo de cuántos prestadores de servicios turísticos en el caso de Yucatán? Es difícil porque hablando de la reconstrucción de destino que te mencionaba en la fase 2, uno de los puntos ha sido reordenar o mejorar la parte regulatoria de las empresas. Habían muchas empresas no registradas, ni en el RNT, ni en Inventur. Hemos logrado con ese certificado, por ejemplo, entre otras oportunidades, sumar a la plantilla de empresas, a nuevas empresas que no estaban. Entonces es difícil decirte de cuántas empresas, porque muchas, insisto, no estaban en un registro, pero sí es una importante mayoría. ¿Cuántos sí están registrados? Te voy a deber ese dato porque, insisto, se ha actualizado en esta última crisis de manera considerable. Ok. Evelyn Osornio, en el caso de la reactivación, ¿cómo ha sido esta experiencia para el Estado de México? Pues igual que para Yucatán, pues todo un reto. Nosotros creamos también los manuales preventivos de higiene que trabajamos con el sector salud. Se publicaron en la Gaceta. También, como te decía, creamos el decálogo del turista responsable, y sobre todo trabajamos con la Cruz Roja en un curso de bioseguridad laboral que nos ha permitido certificar a 500 empresas del sector turístico en esta materia para poder aterrizar todos estos protocolos. Estamos también trabajando con la WTTC para poder avalar estos manuales y contar también con este sello que comentaba Michelle. Trabajamos también con Punto Limpio. En este caso, en el Estado de México creó ahí un programa con los ayuntamientos, porque yo aquí también resaltaría la participación de los ayuntamientos, es fundamental. Si nosotros establecemos las reglas del juego de decir, bueno, tienen que tener cubrebocas, tienen que tener un tapete sanitizante, en fin, son muchos puntos los que tienen que cumplir las empresas. Los ayuntamientos nos ayudan a verificarlo, pero también nos ayudan a concientizar al turista que está caminando en la calle. Creo que aquí el reto no son las empresas formales, porque ellas han cumplido. Yo debo decirlo que en este tiempo de apertura y en las visitas que hemos realizado, debo reconocer la resiliencia, la resistencia del sector turístico, del sector empresarial. Aquí tenemos un reto con la sociedad, con reeducarnos nosotros mismos para entender que para poder convivir necesitamos tener ciertas reglas del juego. Entonces yo creo que en esta parte nos ha ayudado mucho el sector, se han capacitado. Nosotros hemos brindado más de 245 capacitaciones con el programa que creamos de Capacítate en un Clic, y que, coincido con Michelle, este tiempo nos ha permitido reorganizar y reordenar, al igual que en Yucatán, porque hay muchas empresas. El sector turístico y el turismo en particular es el que más empleos puede generar. Si nosotros encontramos voy a poner un ejemplo, pues una lagunita y la gente la empieza a convertir
para ofrecerla de forma turística, bueno, pues vamos a encontrar alrededor de esto muchísimos empleos, formales e informales. Entonces aquí es donde viene el reto en puntos muy álgidos que nosotros tenemos, como la muy famosa Marquesa, que son lugares en donde el turismo es rural y representa un reto distinto a el sector establecido de la cadena productiva, ¿no? Entonces, en esta parte, pues tenemos que generar diferentes estrategias que nos permitan tomarnos de la mano con los prestadores, pero yo vuelvo a insistir que el turista también tiene que asumir su responsabilidad en esta nueva normalidad y en esta nueva convivencia que estamos enfrentando. También debo decir que aún en esta crisis nosotros encontramos una oportunidad porque diseñamos lo que será la nueva plataforma estatal de turismo. Esta plataforma nos permitió ya concentrar a 1,500 prestadores de servicios turísticos, en donde de forma directa van a poder informar cuáles son los beneficios y los productos que ellos tienen. Nos permitió rediseñar también muchas de las que nosotros hemos denominado experiencias Edomex, es decir, nuevas rutas, nuevos destinos, de acuerdo a una encuesta que levantamos, que la denominamos el nuevo perfil del turista, en donde entendimos, bueno, pues que el turista quiere viajar distancias cortas, quiere viajar a lugares abiertos, a lugares de naturaleza, pero también el turista va a buscar, el 85% de los turistas que contestaron esta encuesta, bueno, va a buscar sus destinos en Internet. Entonces, el Estado de México en muchas cosas aún es un destino emergente. En este año nosotros estamos arrancando nuestro fideicomiso de promoción turística y por eso también vamos de la mano con esta plataforma, porque buscamos rediseñar y reorientar todas las políticas públicas del turismo que nos permitan en esta crisis, bueno, pues ofertar nuevas experiencias. Claro, sin duda en esta etapa de reactivación, el ir de la mano con los prestadores de servicios tiene que ser algo clave, porque, y ahí justamente les quiero preguntar, ¿cuáles son los mecanismos o si están implementando mecanismos de vigilancia, de monitoreo, para que los prestadores de servicios, específicamente los restaurantes, los hoteles, las líneas de transporte, ya sea terrestre o aérea, se estén apegando a los protocolos sanitarios de cuidado? ¿Cómo se van a asegurar del cumplimiento en esa parte? Michelle Friedman, por favor. Bueno, el gobierno del Estado de Yucatán ha implementado un sistema de verificaciones. De hecho, buena parte del personal de gobierno ha estado verificando pues el que se acaten las reglas impuestas por el gobierno, desde si un establecimiento no tiene permiso para abrir, así como si tienen permiso para abrir con cierta densidad, pues que lo cumplan. Evidentemente ya el tema de un certificado de bioseguridad para el turismo es algo que, si bien nosotros lo planteamos como algo que hace más competitivo el destino de las empresas, pues no es algo obligatorio, así como Punto Limpio tampoco lo es, pero las empresas lo han preferido porque quieren poder regresar a la actividad turística y quieren poder ser competitivos. Ahí sí estamos dándole prioridad y mucha más exposición a estas empresas que están cumpliendo con los certificados para invitar a los turistas a acercarse a los sitios seguros. Ok, incentivando a las empresas a que se certifiquen en estos protocolos de seguridad. Así es. Evelyn, en el caso del Estado de México, ¿cómo se incentivará el cumplimiento entre los prestadores de servicios? En el Estado de México hay dos instancias que se encargan de la verificación. En materia sanitaria, COPRISEM, que es la Coordinación de Regulación Sanitaria, en donde los ayuntamientos están facultados para informarnos si alguno de los locales o establecimientos no está cumpliendo con las medidas, y bueno, pues se hará la visita de COPRISEM. Y por el otro lado, el INVEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa, que también está facultado. La realidad es que en un estado tan grande que concentra más de 70,000 unidades de alimentos, por ejemplo, tenemos más de 60,000 industrias, entonces sí representa un reto. Hay días en que se hacen 3,000 verificaciones, 4,000, y bueno, en número suena mucho, pero al final siempre es un reto estar haciendo estas verificaciones y por eso nos apoyamos de los ayuntamientos también. Y retomo precisamente esto último que mencionas, el apoyo, el involucramiento de los municipios en todas las estrategias y políticas que se implementen desde el gobierno estatal y también, si nos vamos más arriba, desde el gobierno federal. Y aquí, ¿cuáles son las acciones que específicamente están implementando para coordinarse con los ayuntamientos?
Perdón, adelante, Michelle Friedman. Bueno, parte fundamental de esta estrategia ha sido mantener la comunicación estrecha, la comunicación cercana con el sector, con las cámaras, con los clústeres de segmentos turísticos, con el cuerpo diplomático, con los alcaldes. Y en ese sentido hemos buscado estar cerca para que las indicaciones dictadas por el gobierno del Estado se cumplan de manera homogénea, porque corremos siempre este riesgo de que un municipio lo aplica como lo entendió y el otro municipio lo aplica de otra forma. Y el problema o el reto que encontramos desde el turismo es que, pues creo que esto que estamos viviendo, esta crisis, hace muy propensa lo que llamamos la turismofobia. Ya de tiempo atrás veníamos registrando en varios destinos del mundo, por ejemplo, Barcelona es un claro ejemplo, Dubrovnik también, en donde la llegada masiva del turismo genera ciertas incomodidades en la población cuando no se maneja de manera correcta el tema de las densidades, tráfico, desecho de residuos, entre otras cosas. Por eso apelamos tanto al turismo sostenible, el turismo bien hecho. Sin embargo, yo creo que ahora con una contingencia con el tema sanitario, hemos visto en muchas partes del mundo este miedo a que venga la gente de un país porque trae el virus. Y es una cosa absurda. Incluso hay pues, mandatarios que le ponen sobrenombres al virus, ¿no? El virus chino, ¿no? Es un tema discriminatorio, es un tema que genera fobias. Entonces, creo que uno de los compromisos de los responsables de edificar el turismo también tiene que ver con la concientización y la socialización del turismo. ¿Qué tan importante es el turismo para todos los habitantes? ¿Cómo nos impacta de manera directa o indirecta o inducida? Es decir, todos los ciudadanos de algún modo se benefician del turismo, trabajen o no de manera directa en un establecimiento turístico. Y nos toca concientizar de eso, de la importancia de hacer un buen turismo y de que si lo hacemos con buenas prácticas, no tenemos que incrementar los riesgos sanitarios. Entonces, ahí el trabajo con los alcaldes juega un rol fundamental de no ahuyentar al turista y tampoco asustar a la población. ¿Hay algún programa de trabajo que esté en desarrollo con los presidentes municipales? No solamente con los presidentes municipales, sino que diseñamos una campaña de concientización del turismo en donde de manera muy gráfica estamos explicando lo que representa el turismo. Además, te menciono que 2019 fue un año histórico en turismo para Yucatán. Crecimos casi un 15% en la llegada de visitantes con pernocta, más de un 17% en derrama económica, creció exponencialmente nuestra conectividad terrestre, marítima, aérea, nuestro aeropuerto rompió récords en movimiento de pasajeros, captamos más de 17,000 millones de pesos de inversión privada turística. Fue realmente un año muy positivo. Entonces, poder transmitir a la sociedad esos beneficios con números muy claros y muy concisos, me parece que es importante en estos momentos en donde pues se vuelve muy, insisto, es muy propicio que la gente pueda tener cierto miedo a que llegue gente de fuera. Evelyn Osornio, ¿cómo se está coordinando el trabajo con los municipios? Bueno, nosotros trabajamos de forma igual, muy coordinada. Insisto, es un reto, son 125 municipios en este estado. Y en esta semaforización que se estableció por la federación, en donde también los municipios se vuelven autoridad sanitaria, pues sí llegamos a enfrentar situaciones como que un alcalde cerrara el municipio a los turistas, es decir, solamente puede entrar, bien lo decía Michelle en este miedo, pues solamente puede entrar la gente que vive aquí y está cerrado al turismo. Entonces tuvimos que ir trabajando en una campaña de conciencia, de concientización, de conciencia ciudadana, trabajar sobre todo, y yo apelo mucho a esto porque creo que genera mucha certidumbre, el trabajar con los alcaldes y con los prestadores en una sinergia en conjunto. Eso hicimos en Punto Limpio, los ayuntamientos nos apoyaron en pagar la certificación de algunos consultores que son servidores públicos de la materia turística para poder darles esta certificación de forma gratuita, porque si bien no es obligatoria, también quien la quiera tener, bueno, pues tiene un costo. Entonces, a través de los ayuntamientos generamos esta sinergia de que ellos pudieran tener consultores y pudieran brindar la certificación. Entonces, fuimos trabajando conforme el semáforo y las diferentes etapas para invitarlos a impulsar y para hacerlo de forma responsable y organizada. Creo que ha sido una buena sinergia y ellos en cosas hasta muy básicas como puede ser el perifoneo de usa el cubrebocas, bueno, pues han tenido que tomar esas riendas y ese control para que podamos en esta revalorización del turismo entender que las puertas de los municipios no se pueden cerrar, que tenemos que siempre decir en el Estado de México son bienvenidos, los esperamos, porque hoy entendimos también
que aun cuando pareciera que no es así en el Estado de México, bueno, pues tenemos municipios que viven del turismo. Entonces, no podíamos ya sostener esta importante labor cerrada, pero tampoco podíamos abrir sin que todos estuviéramos de acuerdo, como bien lo decía Michelle, las cámaras, los prestadores, el transporte, porque así como llega un turista es voy a tomar el taxi, me voy a ir al balneario, voy a irme a hacer no lo sé, pues un tour, me voy a aventar la tirolesa, en fin, todo tendría que ir muy bien armado y generar esta economía circular con esa seguridad sanitaria que pide el turista. Esto sin duda es muy importante, ubicarnos en la mentalidad de una nueva normalidad. Se dice fácil, pero implica desde el más mínimo detalle del día a día, de persona a persona, de establecimiento en establecimiento, comunidad, municipio, estado. Este trabajo de concientización para la población y obviamente para los prestadores de servicios, pero sobre todo para una población consciente que asuma los nuevos protocolos y que exija el cumplimiento de estos nuevos protocolos. ¿Cómo se está abordando desde las secretarías de turismo? Michelle Friedman. El tema de la nueva normalidad me parece importante. La verdad es que tocas un tema muy importante, porque este plan de recuperación que te mencionaba justamente habla de estas 4 fases, cuya tercera fase es la reactivación, y nosotros diseñamos un plan por semáforo. Nos dimos cuenta en el color del semáforo, este segmento puede abrir este producto, en este otro color, este otro producto. De tal forma que, sabiendo que la tendencia es priorizar los espacios abiertos, los viajes individuales, lo no masificado, tampoco podíamos cerrarle la puerta a otros tipos de turismo grupal. Por ejemplo, el turismo de reuniones representa el 1.5 del PIB nacional. Es uno de los segmentos que más representa en el turismo. No podríamos ir con quienes se dedican a este segmento turístico y decirles, puesto que tu segmento es grupal, ahí te ves hasta el último semáforo, porque no estaríamos haciendo completa nuestra chamba. Es decir, lo relativamente sencillo en esta compleja crisis es priorizar los espacios abiertos, turismo de naturaleza, turismo de aventura, etcétera. Pero tenemos que crear planes para los otros segmentos. Y por eso creamos este semáforo en donde cada segmento, hasta el de reuniones, hasta el de romance, tiene algo que puede ir desactivando en cada color de semáforo. Sin embargo, recientemente yo creo que muchos nos hemos dado cuenta y hemos entrado en esta reflexión de que los colores de semáforo no van a cambiar con la rapidez que nosotros hubiéramos pensado. Es decir, estamos enfrentando una nueva normalidad. Y eso me remite a algo que dijo el Banco Mundial también al inicio de la contingencia. Son 3 etapas que el sector turístico debe enfrentar. La primera es la etapa de supervivencia, la segunda es la etapa de resiliencia y finalmente la etapa de sostenibilidad. Yo creo que la etapa de supervivencia han sido los últimos meses en donde con el encierro las empresas han tenido que ver cómo pues, sacan dinero de los bolsillos, reciben crédito, reciben apoyos para sobrevivir. Ahora estamos entrando en una etapa de resiliencia y la resiliencia es adaptarte a las condiciones. ¿Cómo hacemos que el turismo, el ejercicio del turismo se permita con todas estas restricciones que van casi en contra de la naturaleza turística? ¿Cómo hacemos que los hoteles puedan trabajar con cierta densidad, con un cuarto ocupado y 2 no, con ciertas prácticas de cambio de sábanas o de limpieza de productos? En fin, ¿cómo nos adaptamos para que sí se pueda hacer el turismo limitado quizás, para ser resilientes en tanto llegue el fin de la crisis, que no sabemos cuándo va a ser ni cómo va a ser, pero sobre todo de manera muy importante es cómo construimos en el largo plazo un programa de sustentabilidad turística, que eso no es nuevo, viene de muchos años atrás, pero ahora se vuelve más necesario que nunca. Y en este caso, puntualizar solamente, Michelle, para el caso de turismo de reuniones, y me detengo en ese justo por el peso, por la importancia que tiene dentro del sector. ¿Cuáles en este momento en Yucatán son los avances para la reapertura de este turismo? Es un tema bien complejo. Si pensamos que uno de nuestros 2 recintos grandes en el siglo XXI está ocupándose como hospital, pues podemos entender que no es momento de hacer reuniones. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y por eso diseñamos este plan gradual de apertura en donde, por ejemplo, ahora tenemos posibilidad de prospectar eventos, de recibir visitas de inspección
y no es que todavía esté como algo permitido, pero quisiéramos o estamos pugnando por llegar a un punto en donde, sin llegar a la apertura total de este segmento que es masivo, podamos empezar con eventos controlados, con organizadores de eventos certificados, en donde de algún modo quienes asistan a un evento en una limitación muy controlada de número de asistentes puedan tener las buenas prácticas y puedan vivir en una, insisto, una burbuja sanitaria, que sepan de dónde provienen estos viajeros, tenemos el pasaporte, con quienes han estado, visitaron un restaurante con prácticas sanitarias, un hotel con prácticas sanitarias, están en un espacio dentro del recinto con suficiente espacio, con sana distancia, en fin, ¿cómo hacemos o cómo nos adaptamos, nuevamente hablando de resiliencia, a poder llevar a cabo turismo grupal en este momento en el que no se permiten grupos? ¿Están listos ya para tener ese nivel de seguimiento puntual, de rastreo del cumplimiento de los protocolos? Yo creo que para ello es necesario que estemos listos tanto la parte turística como la parte sanitaria y otras tantas más que conforman un gobierno y una cadena de prestadores. Desde el lado de turismo nos hemos venido preparando. En los últimos meses incluso hemos generado los brochures, los materiales informativos. Eso no significa que todo el Estado esté listo. Es un reto realmente complejo. El modelo lo estudiamos en otros países como Alemania, como España, pues que ya tienen algunos meses de avance y lo han estado logrando y esperamos poderlo implementar, pero estamos justamente en ese acomodo entre las necesidades de la parte sanitaria y las peticiones o las sugerencias que hacemos desde el sector turístico. Evelyn Osornio, la nueva normalidad en el Estado de México. Bueno, pues es un reto, igual que en Yucatán. Nosotros de igual manera hemos pugnado porque todos vayan de acuerdo a los manuales de la semaforización. Inclusive en el Estado de México el gobernador, previo a entrar a un semáforo naranja, dio una apertura, autorizó un 30% para poder operar toda la parte de actividades al aire libre. Entonces, entendíamos que tenemos que ir conforme al semáforo, pero también debo decirlo que muchas veces es prueba y error. Vamos diciendo, vale, se abre esta parte de la actividad al aire libre y vamos encontrando dentro de las mismas actividades cuáles pueden ser los retos. Por ejemplo, un parapente, ¿no? ¿Cuál puede ser el reto de abrir el parapente? Ah, bueno, que la gente sube en una camioneta, en grupo, y que vamos a tener también ahí que regular el que suba nada más en un aforo del 30%. Pongo estos ejemplos porque finalmente vamos viéndolo y vamos viviéndolo así. En el turismo de reuniones enfrentamos lo mismo que todos. Nosotros también tenemos el centro de convenciones habilitado como hospital para que no se ha utilizado, pero lo tenemos habilitado para que se pueda, en caso de que se requiera utilizar, y eso, pues de entrada representa que todos los eventos que teníamos calendarizados, bueno, pues se tengan que posponer o esperar. Aún no tenemos mucha claridad de cómo vamos a ir abriendo esta etapa de congresos, de convenciones. Estamos ahorita trabajando en la parte híbrida de cómo vamos a poderlo ofertar, porque también entendemos que el turismo corporativo, el turismo de reuniones, pues genera un impacto y una derrama económica mayor a cualquier turismo recreativo. Entonces, estamos trabajando con las diferentes asociaciones, con COMIR, con MPI. Te decía yo que el Estado de México es emergente en muchas cosas y una de ellas es en el turismo de reuniones. Este año estaremos por primera ocasión afiliados a MPI y eso nos permite tomarnos de la mano con todos los expertos para generar productos específicos para el turismo de reuniones. Hoy en la semaforización que tiene el Estado de México, aún estamos con mucha mesura en esta parte que representa pues tener gente o masificación, gente en contacto, y estamos trabajando para ya darle una apertura organizada y gradual en el semáforo amarillo. ¿El turismo de reuniones será el último segmento en activarse dentro de la actividad turística, Evelyn? Pues no solamente el turismo de reuniones, todo lo que implique masificación. Vuelvo a poner otro ejemplo, Teotihuacán como tal, pues no es tanto turismo de reuniones, pero implica una masificación importante. Al día de hoy se encuentra también cerrado y esto, insisto, representa en todos los segmentos del turismo el que podamos entender cómo vamos a organizarnos con el turista para ir haciéndolo de forma gradual. Muy bien. En cuanto a la coordinación entre estados, hace unos días en el marco de la CONAGO se firmó entre gobiernos estatales la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. ¿Qué estrategias conjuntas se han planteado los estados para reactivar el sector
y si estas estrategias, todas en conjunto como una política pública, involucran a los municipios. Michelle. Yo creo que esta alianza es sin duda una increíble iniciativa del CENET, que ha logrado cabildear muy bien con distintos actores o stakeholders del tema turístico. Han sabido amalgamar muchos esfuerzos con acciones que ya veníamos desarrollando muchos estados, pero que hacía falta quizás, insisto y vuelvo a usar la palabra amalgamar. Si yo pudiera resumir quizás en 5 los objetivos, que es una larga lista la que presenta esta alianza, 5 objetivos prioritarios sobre los cuales tenemos que trabajar en conjunto. Hablaría de la bioseguridad en primer lugar, hablaría de preservar o brindar supervivencia a la oferta turística, es decir, que no se pierdan establecimientos, que no cierren, que no se pierdan empleos, porque pues, recuperarlos va a ser sumamente complicado. Reconstruir los destinos de acuerdo a la resiliencia, es decir, adaptar los productos y los servicios a las mejores prácticas y a las nuevas necesidades. Recuperar y restaurar la conectividad, que ahí las líneas aéreas requieren de mucho apoyo, así como la infraestructura y la inversión, y finalmente los temas que tienen que ver con promoción turística, con cómo vendemos una imagen segura de nuestro país, no solamente en temas de no violencia, sino también en temas sanitarios, cómo cambiamos la percepción de la marca México hacia allá afuera, cómo brindamos atención al turista y cómo recuperamos estos mercados que se han ido por la crisis, se han ido porque se han perdido conexiones aéreas, se han ido porque ahora la competencia es tan agresiva que hay otros destinos internacionales que tienen tarifas por los suelos o que tienen una conectividad, puesto que se reactivaron antes por el ciclo natural de la crisis que nuestro país. Entonces son muchos retos los que estamos enfrentando y lo mejor es poder sumar esfuerzos para recuperar en conjunto como país estos mercados que nos ayudan en la recuperación económica. Y en ese sentido también creo que las alianzas están jugando un rol fundamental. Esta es una alianza per se, pero lo que estamos haciendo entre estados también es importante para fomentar el turismo doméstico, regional y local. Evelyn Osornio. Coincido plenamente con Michelle. Nosotros le estamos apostando a que el turismo doméstico sea quien tenga esta reactivación del turismo. Las alianzas con los estados vecinos, sin duda, el Estado de México pues tiene un gran flujo de turistas de la Ciudad de México. Tenemos una gran trabajo conjunto con la Ciudad de México. De hecho, nuestros protocolos fueron en alianza con ellos. Todos nuestros manuales y protocolos, así como la semaforización, la hemos trabajado con la Ciudad de México. Con Morelos estamos trabajando esta parte de turismo rural, porque, insisto, también en esta nueva alianza, en esta alianza del turismo, se habla de el relanzamiento de ciertos destinos, la reapertura de nuevos destinos. Entonces, yo también rescataría de esta alianza el que en este relanzamiento y en esta reapertura, pues podamos hacer sinergias y estrategias con todos. No hay manera de que no trabajemos con las cámaras del transporte, por ejemplo, con las asociaciones de hoteles, de moteles, es decir, aquí cada uno tendrá que reinventarse, relanzarse y poner en esta nueva dinámica de cómo cada uno tiene que reactivar el turismo la parte que le corresponde. Y creo que en esta crisis de verdad hemos encontrado oportunidades, porque tal vez algo que antes no se veía, hoy ya hay la flexibilidad de diferentes actores que involucran estas alianzas, de decir, voy a poner mi parte y a lo mejor voy a crear una nueva ruta. En el caso del Estado de México, más que aéreas, bueno, nosotros sí hemos reactivado también muchos en el aeropuerto. Ha habido ahí esta voluntad de que en el Aeropuerto Internacional de Toluca podamos ya tener 9 destinos nacionales y un destino internacional, en donde generemos esta sinergia de compartir al turismo, pero le apostamos al turismo que viaja en carretera, al turismo que quiere venir a unas horas, y entonces igual, de la misma manera, los mexiquenses que quieran salir a los destinos que se encuentran alrededor del Estado de México, y en ese sentido, bueno, se han generado alianzas en lo local con los ayuntamientos, pero también con las asociaciones nacionales y con las asociaciones estatales, y creo que no habría otra manera, no hay otra forma de decir que vamos a reactivarlo si no todos ponemos la parte que nos corresponde. Sin duda, esto que nos comparten nos ubica en la realidad de una carrera de largo aliento. Es un tramo que no sabemos cuánto tiempo nos vaya a tomar llevar a cabo esta parte de la reactivación económica y del regreso a una actividad turística plena.
pero en el Inter quiero preguntarles si se están preparando con nuevos productos, cuáles son, preparándose justamente para esta reapertura total. Michelle Friedman. Creo que más que la creación de nuevos productos por el COVID, estamos adaptando los productos. Nosotros el año pasado, 2019, sí trabajamos mucho en la creación de un nuevo producto turístico porque creemos en el producto turístico como un motor de mayor derrama económica y de experiencias para el visitante. Es un gran generador de economía en el estado, de incremento de pernocta y otros indicadores. Entonces, el año pasado trabajamos en desarrollar más de 100 nuevos productos en el estado. De hecho, para el mes de marzo, que teníamos el tenis turístico en puerta, ya estábamos por presentar 60 nuevos productos. En marzo. No se trata, ¿perdón? En marzo iban a presentarse. En marzo, que teníamos el tenis turístico, íbamos a presentar muchas cosas nuevas, marca nueva, sitio web nuevo, campañas nuevas y productos turísticos nuevos, así como inversiones nuevas. Pero bueno, estos productos ya están y no están precisamente por el COVID. Lo que sí estamos haciendo es adaptar los productos, tanto los nuevos como los existentes, a las nuevas necesidades, buscar espacios más abiertos, buscar la bioseguridad. Y afortunadamente todo esto tiene que ver con la sostenibilidad. Y es algo en lo que ya veníamos trabajando desde que empezó la administración. Entonces, yo insisto, estas tendencias que ya las recomendaba la OMT y los grandes organismos, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la regeneración, la responsabilidad, la inclusión, son preceptos sobre los cuales ya veníamos trabajando, nada más que ahora se vuelven mucho más necesarios. Claro. Evelyn Osornio. Bueno, nosotros sí estamos trabajando en diferentes proyectos. Te mencionaba la Plataforma Estatal de Turismo, que para el Estado de México será verdaderamente novedoso. No solamente es una página web, también es una aplicación, también tiene un gestor de contenidos. En esta ocasión, directamente el prestador de servicios está ayudándonos a alimentar la plataforma. También tendrá un blog turístico. Estamos en alianza también con diferentes páginas de reserva como Booking, como Expedia, TripAdvisor, con esta nueva plataforma, en donde también vamos a poder tener cierta información que nos dé un indicador. Estamos trabajando en un laboratorio turístico que nos diga, bueno, a dónde se mueven los turistas, qué les gusta, qué no les gusta del Estado de México, y tratamos de posicionar, igual que decía Michelle, también llevábamos nuestra marca para este tianguis, la marca Experiencia Domex, la marca turística Experiencia Domex, en donde sí estamos trabajando en cada uno de nuestros 9 pueblos mágicos, en la creación y relanzamiento de algunos de nuestros productos turísticos tan famosos como ya los conocen muchos de ustedes, pero aquí hay muchos otros que no habíamos logrado posicionar o colocar o establecer en algún brochure o en algún clúster. Entonces nosotros estamos creando experiencias turísticas diferenciadas para cada una de las visiones que tienen nuestros pueblos mágicos, porque nuestros pueblos mágicos, bueno, tienen de todo, aventura, naturaleza, pero hay otros que tienen historia, cultura. Entonces sí tenemos que diferenciar para que el turista pueda encontrar de mejor manera a dónde quiere aterrizarlo, y para ello, bueno, pues estamos con esta tarea de laboratorio, y te repito, de nuestra página estatal de turismo, que será pues el gran lanzamiento en este año. A través de esta página nos estamos acercando ya al final de esta transmisión. Hay 2 temas que me gustaría tocar con ustedes antes de concluir. Una de ellas es justamente la orientación hacia la población. A través de qué plataformas o a través de qué canales de comunicación van a estar informando al turista sobre los niveles de seguridad. Y menciono esto porque también esto puede ser un incentivo para que más prestadores de servicios se sumen a los protocolos, al cumplimiento de las medidas de seguridad. Desde el gobierno del estado van a estar teniendo este tipo de información hacia la población. Este destino cumple con tal nivel de seguridad, estos restaurantes, y cuáles van a ser esos canales. Adelante, Michelle. Es un tema fundamental. Yo creo que hemos venido generando información los meses previos, las primeras fases de esta crisis. Pues el mensaje, aunque nada alentador, era fácil de comunicar, era quédate en casa. Ahora el reto es cómo comunicamos, la forma de ir activándonos, siendo que esta forma cambia día con día. A lo mejor hay un día que se permite hotelería al 25%, otro día está al 30% y otro día regresa al 15%. Entonces es muy confuso, y lo hemos visto en otros destinos internacionales, como ya cerraron aquí, ya abrieron acá, y los turistas se quedan como pasmados en una intención de viaje, pero con este miedo de voy a llegar y va a estar todo cerrado,
voy a llegar y me van a estar cuidando, y ahí el tener comunicación. Sobre todo cuando los viajes, perdón que haga un paréntesis, Michelle, sobre todo cuando los viajes para las familias requieren planeación. Por supuesto. Y por eso es tan importante, yo hablo de ciertos elementos que tienen que ver con la resiliencia, como la bioseguridad, pero también la flexibilidad de cambio. El poderle decir a un establecimiento y a un turista, ten la certeza de que si un día antes de tu viaje las cosas no están como lo planeamos, porque las cosas pueden cambiar, puedes mover tu viaje sin comisiones, sin penalizaciones y sin mayores problemas. Eso es algo a lo que hemos alentado mucho al sector y también hemos solicitado a las aerolíneas de hacer. No podemos brindar certeza, pero sí podemos brindar perspectiva. Tú planea tu viaje esperando que todo mejore, digamos, en diciembre, pero si no fuera el caso, ten la certeza de que yo, hotel, te voy a permitir que lo uses en un año después. Eso es algo que no depende de los gobiernos, pero sí nos toca incentivar esa práctica, y creo que lo hemos logrado con buena parte del sector. Creo que están todos muy sensibilizados. Ahora bien, estamos trabajando en los materiales informativos desde brochures, el micrositio de el nuevo sitio web que hicimos, yucatán.travel, tiene ahora un micrositio Yucatán frente al COVID, donde hemos estado nutriendo de mucha información de todo lo que hemos estado haciendo en estos últimos 5 meses sobre la contingencia, y ahí planeamos, de hecho tenemos ya listo, una especie de tablero en donde se va avisando día con día lo que se abre y lo que se cierra. Sin embargo, ha sido muy, muy difícil la implementación, pese a que ya está diseñado, pues porque cambia de un día a otro. Es más, a veces las mismas secretarías nos tardamos en enterarnos de los cambios que vienen desde las autoridades sanitarias. Entonces, realmente complicado estar actualizando al instante esa información. Evelyn. Yo creo que en tema de comunicación tenemos que apostarle a todo. Nada es menor. Creo que el gobernador Alfredo del Mazo ha apostado mucho a ser muy claro. Todo el tiempo está a través de las redes, a través de diferentes herramientas tecnológicas, comunicando directamente a la sociedad. Esta crisis también creo que como servidores públicos nos ha acercado a la gente para que nos vean y puedan de nuestra voz escuchar cómo estamos dando los pasos en conjunto. Entonces, en este tema de comunicarles cómo vamos a ir avanzando, qué sí, qué no, ninguna herramienta es menor. Hablaba y te ponía ejemplos de municipios muy sencillos que han ocupado hasta los perifoneos, porque de verdad hoy todo se vale. Entonces nosotros tenemos igual carteles, brochures, sitios web en donde puede la gente consultar cuántos casos y cuántos contagios ha habido por municipio. En la página también de Domex Travel, la que tenemos actualmente, también hay un sitio en donde un micrositio está vinculado, en donde la gente puede consultar, pueden consultar los manuales, los protocolos, porque también como turista a lo mejor yo necesito saber y entender qué es lo mínimo que tiene que tener un prestador para que yo pueda ir con esa seguridad. Entonces, hemos buscado todas las herramientas posibles a través del radio, a través de la televisión, a través de las redes, de que la gente pueda informarse y pueda enterarse de cómo viajar seguro. Apostamos mucho a este decálogo del turista responsable, insisto, porque hablabas tú de la planeación, que es algo fundamental. Cuando yo estoy planeando mi viaje, tengo que tener la certeza, bien decía Michelle, de que, bueno, puedo cancelar o puede pasar algo que lo cancele, pero también tengo que tener la certeza de que voy a viajar y a lo mejor no voy a poder ocupar la alberca del hotel. Pero no importa porque tengo alguna otra alternativa. Voy a viajar y a lo mejor no me puedo ir con mi papá, mi mamá y mis 4 sobrinitos, ¿no? Tengo que viajar en una versión más reducida de mi propia familia. Entonces eso implica esta responsabilidad, en este decálogo donde decimos que tiene que ser empático, tiene que ser armónico el turista, tiene que ser sustentable, porque tenemos que entender que va a depender mucho, un 50% de cómo hago la planeación de mi viaje, cómo me informo, cuáles son las herramientas que tengo para informarme y finalmente cómo llego a mi destino. Y esto, precisamente aquí viene al caso una pregunta del público, Evelyn Osornio, donde dice, recientemente acudí a Bioparque Estrella con mis hijos y las medidas sanitarias son muy estrictas. Me gustaría visitar algún otro lugar con mis niños. ¿Qué lugar me recomiendan bajo ese esquema de seguridad? Eso es justamente de lo que estamos hablando, de estar en relación directa con el tema de cómo informar, cómo mantener informada a la población de esos destinos seguros a los que pueden acudir. Bien, sin duda
Parques como Bioparque Estrella es un zoológico y tenemos algunos otros en el estado. Bueno, pues al ser un centro de masificación, porque hablamos de que son lugares que pueden llegar a recibir hasta 2,000 personas en un fin de semana, naturalmente tienen que ser muy estrictos en las medidas. Sin embargo, entiendo que la pregunta es orientada a que ellos se sienten cómodos con este... Exacto, quieren saber qué otros lugares pueden visitar con esos niveles de seguridad. Pues tenemos muchos y están en este mood de visitar espacios al aire libre. Está Reino Animal, que es un gran lugar, que está en la zona de Teotihuacán, el Parque Xochitla de Tepoztlán, viajar en globo, que ya también es una actividad que está autorizada en este semáforo, y que también han cuidado mucho los prestadores de hacer las divisiones de las canastas para que puedan viajar con seguridad y sin contacto con otras personas. Entonces, creo que estos destinos pueden ir muy en acorde al que están buscando y con las medidas que así se han establecido. Bien, el último punto que me gustaría tocar con ustedes, y ya sé que es un poco hacer la labor de predicción, como ya nos han establecido, no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de llegar a una reactivación plena de la actividad turística. Sin embargo, me gustaría, con el pulso que ustedes tienen del día a día de enfrentar los retos de esta actividad, que presenta esta actividad, ¿en qué plazo estarían previendo que se recuperaría la actividad turística en sus estados al nivel que se tenía previo a la crisis de salud? Michelle Friedman. Está cerrado. Perdón, apagué el micrófono por el ruido. Yo creo que es muy complicado dar una fecha y precisamente por eso estamos en una crisis tan complicada. Dice la OMT que no sabemos cuándo veremos el fin de esta crisis. Entonces, en tanto no haya un fin, es difícil prever a partir de ese punto cero cuánto tardaremos en recuperarnos, porque no sabemos cuándo va a llegar ese punto cero y no sabemos cómo va a llegar. Es decir, ¿en qué condiciones vayamos a quedar? Exacto, escuchamos de una vacuna, escuchamos de una medicina, pero en tanto no existan esas, la crisis no ha terminado. Y para que llegue a ese punto cero pueden pasar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no lo sabemos. Cuando esto empezó, nosotros hablábamos o pronosticábamos meses, pero pues ha pasado mucho más de lo que hubiéramos esperado. Entonces, insisto, hablar de cuánto va a tardar en recuperar es difícil. Tenemos como análisis o comparativa otras crisis como la de la influenza 2009, tardaron, según dicen algunos estudios, cerca de 14 meses en recuperarse y ahora estamos hablando de una caída 5 o 6 veces más grande o incluso más de lo que ocurrió en ese año. Entonces, pues sí creo que sin duda la recuperación va a ser tardía, pero hay que discernir muy bien entre recuperación, reactivación y reconstrucción. Es decir, hoy por hoy, aún en la crisis, hay cosas que podemos hacer, que es reconstruir mejores destinos para hacer un mejor turismo, aprovechar la oportunidad que nos da esta pausa para edificar mejor turismo, y 2, reactivar cuanto antes, de acuerdo a los protocolos sanitarios y a las restricciones, pero en un acto de resiliencia para con la industria y buscando que la recuperación sea lo menos complicada y lo menos tardía posible. Evelyn Osornio. Sin duda, dar fechas es muy complicado porque todas las semanas nosotros vamos midiendo cómo va avanzando. Queremos mantenernos en un semáforo naranja que nos permita aspirar al amarillo y al verde. Creemos que diciembre puede ser un mes importante para ayudar en esta reactivación que bien decía Michelle y ha separado de forma muy puntual, porque no podemos decir que ya hay una reconstrucción. Estamos en una reactivación de inclusive cosas tan básicas como el que se puedan reorganizar todos los empleados de una sola empresa. Ni siquiera están en todas trabajando al mismo tiempo en este momento. Aún tenemos lugares trabajando medio tiempo o medio personal en los lugares porque pues no tenemos la afluencia de turistas que requerimos para trabajar una empresa en su totalidad. Entonces, estamos apostando a dar pasos pequeños, pero pasos seguros que nos permitan que el Estado de México pueda mantenerse en un semáforo naranja por ahora. Te decía y vuelvo a insistir en que el gobernador Alfredo del Mazo ha sido muy puntual en que tenemos que ir de la mano de los prestadores, ha informado él de forma directa todos los pasos que vamos a ir dando y que se han ido aperturando poco a poco, pero no hay manera de poder decir cuándo vamos a reactivar. Decía también Cicotur al inicio de la pandemia que esto iba a tardar de 10 a 36 meses. Ya pasaron 4. La realidad es que creo que quedamos rebasados de muchas de las proyecciones que se hacían porque ha sido tan
complejo entender el proceso sanitario de contagios, de cómo sí hay un riesgo, cómo no hay un riesgo. Esto que vivimos, por ejemplo, con el cubrebocas, bueno, pues primero sí, después no. Entonces, hemos ido todos aprendiendo de la enfermedad, aprendiendo de la pandemia y con eso, pues dando pequeños pasos que nos permitan hacer que las empresas vuelvan a tener un cierto respiro. Bien, pues les agradezco mucho a Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, Evelyn Osornio, secretaria de Turismo del Estado de México, que nos hayan acompañado esta mañana y que nos hayan permitido asomarnos a la realidad del turismo en cada uno de sus estados, entendiendo claramente que es un proceso todavía largo al que la ciudadanía en general podrá reincorporarse de lleno a esta actividad. Todavía le queda un camino largo, y también entendiendo que cada una de las instancias encargadas de organizar el turismo y de implementarlo de manera ordenada, como las que ustedes encabezan, seguramente van a ir teniendo todavía etapas nuevas de adaptación, de también un poco de prueba y error, porque al final esta es una situación totalmente inédita en el mundo, y por supuesto no hay manuales certeros 100% que se puedan seguir puntualmente para andar este camino. Michelle Friedman, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Norma, gracias, Evelyn, y gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Evelyn Osornio, muchas gracias por este enlace. Gracias, Norma. Igual, Michelle, un saludo hasta allá, amiga querida, y gracias a todos los que hoy estuvieron con nosotros. Buen día. Muchas gracias a todos. Los espero el próximo viernes a las 9:30 de la mañana, cuando iniciaremos, les comparto, iniciaremos una nueva serie de transmisiones en vivo, la serie Elecciones México, en la que cada viernes abordaremos una arista distinta del histórico proceso electoral que vivirá el país en 2021 y cuyos procesos estatales comienzan ya en el mes de septiembre. La emergencia, como todos sabemos, continúa, no para, pero la vida nacional también sigue, y una arista que estaremos viviendo en los próximos meses es justamente la coyuntura electoral de este proceso importantísimo que se avecina para 2021. Los espero y los invito a seguir el impacto de la pandemia en municipios y estados a través de nuestras transmisiones con enlaces a distancia todos los lunes y miércoles de cada semana. A las 9:30 de la mañana es nuestra cita. Síganos en alcaldesdemexico.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro canal de YouTube, Alcaldes TV. Recuerden, la emergencia continúa. Si pueden, quédense en casa. Hasta la próxima.